Capítulo 39. Paz declarada, Gran Guerra finalmente termina. Tras varios meses de Guerra Fría, las hostilidades entre el Reino Aliado y nuestro glorioso Reich han llegado a su fin. Ayer, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que, tras las negociaciones entre el Imperio y Albión, que comenzaron inmediatamente después de la cooperación de nuestras naciones contra la amenaza en Moscú, nuestros respectivos jefes de Estado aprobaron y firmaron un tratado de paz. La firma del tratado tuvo lugar en París, bajo la supervisión del presidente François. El primer ministro Churchill representó al Reino Aliado. Según los términos del tratado, el Reino Aliado reconoce su culpa al atacar al ejército imperial el último día de hostilidades en el frente del Rin, como se hizo cuando la República Francesa se rindió al imperio después de que se revelara la traición de Lugo. El cuerpo diplomático del Reich ha limitado sus demandas de reparaciones para evitar la creación de rencores. Pero mientras que las demandas de dinero del imperio fueron restringidas, nuestros diplomáticos se aseguraron de que el Reino Aliado ya no pudiera dictar la política en todo el mundo a través de su dominio colonial. El reino de Kemet, entre otros, será de ahora en adelante libre de forjar su propio destino, libre del señor colonial cuya locura casi le costó tan caro no hace mucho tiempo. Una nueva era ha amanecido en el mundo y el Reich ocupará el lugar que le corresponde como su líder. Extracto de la portada del Verum Post, 17 de agosto de 1926. XXXX. Señor presidente, nos dieron una paliza, pero seguimos vivos. Incluso ahora, con todo lo que he visto, me resulta difícil creerlo. Sé que no tenías en mente que nos involucráramos en una guerra terrestre en Rusia cuando nos enviaste a nosotros y a los intelectuales a través del océano, pero si bien no puedo decir que hubiera ido si hubiera sabido lo que nos esperaba, también puedo decir que no fuera absolutamente necesario. No importa lo que digan los demás, debes saber que hiciste lo correcto cuando nos diste la orden de unirnos a los imperiales en dirección este. Se adjunta a esta carta un informe más detallado de la operación Gottesmörder, pero hay algunos detalles que me temo que no pude incluir en él por razones de seguridad global. Solo podré compartirlos con ustedes en persona, aunque no me gustaría volver a recordar esos recuerdos. En cualquier caso, no creo que las palabras puedan describir adecuadamente lo que enfrentamos y lo que presenciamos. Bíblico y apocalíptico son los adjetivos más cercanos que se me ocurren y que encajan, e incluso ellos parecen estar lejos de la verdad. La verdad es que todos y cada uno de los hombres que murieron en la batalla de Moscú son unos malditos héroes. Te he enviado una lista de los fallecidos, con las medallas que creo que cada uno de ellos, y sus camaradas supervivientes, merece. Entiendo que la cifra es bastante elevada, pero una vez que haya leído el informe, estoy seguro de que estarás de acuerdo conmigo. Las máquinas de Teslus funcionaron perfectamente. Contra cualquier enemigo normal, habría sido una masacre. Lamentablemente, lo normal es cada vez más raro en estos días, pero puede estar seguro de que el dinero que invirtió en el grupo de investigación 51 fue bien gastado. Entiendo que la Gran Guerra ha terminado ahora que los albinos finalmente han reconocido lo que todos los demás vieron hace meses y han tirado la toalla. En ausencia de órdenes contradictorias y dado los grandes poderes de decisión que me otorgaste en tu último mando, he tomado la decisión de mantener nuestras fuerzas en Rusia. Allí, ayudaremos con la limpieza de la progenie y evitaremos que la situación se vuelva más volátil. Según el comandante Zinkov, nuestra presencia debería ayudar a evitar que se lancen acusaciones de anexión contra el imperio. La situación en Rusia no es buena, como seguramente ya sabes. Si pudieras ayudar a la población local con algo de ayuda humanitaria, te lo agradecería. Evitar que la gente muera de hambre definitivamente facilitaría las cosas. Si tiene otras órdenes para las fuerzas del grupo de investigación y del ejército bajo mi mando, estoy, por supuesto, a su servicio. Con todo respeto, General Hutton, P.D. Espero de todo corazón que nunca llegue a ese punto, pero si alguna vez necesitas a alguien que luche contra los imperiales por alguna razón inexplicable, entonces tendrás que buscar en otra parte, porque prefiero enfrentarme a un pelotón de fusilamiento que a estos lunáticos. Ya eran bastante aterradores cuando estábamos del mismo bando. Carta del general Hutton al presidente de los Estados Unificados, enviada a través del Océano Atlántico y recibida el 17 de agosto de 1926. XXXX. 17 de agosto de 1926, Castillo Schwarzstein. Gunther permaneció de pie frente a su creador, completamente inmóvil mientras Hermann trabajaba para reparar el extenso daño que su caparazón de oricalco había sufrido en la batalla contra la progenie. Eveline, su hermana mayor, estaba de guardia cerca de su creador, siempre lista para actuar si lo necesitaba. A pesar de su edad, los dedos de Hermann trabajaban con rapidez y seguridad.
Trabajar con oricalco era un proceso extremadamente complicado y el anciano profesor era el principal experto de la división y en la materia, un auténtico artista, mientras que sus alumnos seguían siendo verdaderos artesanos, lo bastante capaces para hacer el trabajo que la división y necesitaba que hicieran, pero ni de lejos llegaban al nivel de un maestro. El metal arcano fluía bajo el toque combinado de la magia de Hermann y la antorcha de alta potencia que sostenía, llenando las grietas y ocultando de la vista la masa negra, que era el núcleo negro y alienígena de la marioneta. En el camino desde Rusi, había tenido que cubrir las aberturas con ropa prestada por los miembros humanos de la división y, para que la visión de su yo interno no hiciera que la gente entrara en pánico. Aunque permaneció inmóvil hasta un punto que superaba la capacidad de cualquier ser humano normal, Gunther dejó que su mirada recorriera el taller de Hermann. Estaba abarrotado de piezas de varios proyectos, pero no hasta el punto de estar desordenado. Sin duda su hermana tenía que agradecérselo. Prótesis parcialmente ensambladas colgaban del techo y una pared entera estaba cubierta de bocetos y diagramas ocultos. Nada demasiado peligroso, por supuesto, o el director no habría permitido que estuvieran a la vista. Ya está como nuevo, dijo Hermann, dejando las herramientas en el suelo y alejando a Gunther de la silla de ruedas. Intenta moverte un poco, comprueba si hay rigidez o molestias. Gunther obedeció obedientemente y realizó una serie de movimientos que él y sus hermanos habían aprendido mientras se acostumbraban a los sobres. No detectó nada extraño y así lo informó. Bien, sonrió Hermann. Gracias, Hermann, respondió. De nada. Me enteré de lo que hiciste en Rusia, muchacho. Hiciste un gran trabajo. Estoy orgulloso de ti, Gunther. ¿De verdad que no has perdido tu talento para la lucha, eh? Solo hice lo que pude, dijo Gunther, siguiendo torpemente el juego de los delirios de su creador sin mentirle del todo. Ja. La risa de Hermann era seca, pero aún así auténtica, hasta que fue interrumpida por un ataque de tos que hizo tambalear al anciano. En un abrir y cerrar de ojos, Evelyn estaba a su lado y le acercaba una taza de líquido tibio con aroma a miel a los labios. El profesor bebió lentamente y su tos se calmó. Has trabajado mucho, Hermann, le dijo con dulzura la hermana de Gunther. Necesitas descansar. ¿Descansar? Sí. Sí, tiene razón, Evelyn. Siempre tiene razón. Ten cuidado en el futuro, ¿de acuerdo, Gunther? No siempre estaré aquí para curarte después de que te lastimes, ¿sabes? Lo haré, dijo Gunther mientras Evelyn empujaba la silla de ruedas de Hermann hacia su cama, tratando de darle sentido a los extraños sentimientos que las palabras de su creador le estaban provocando. Lo prometo. El pupen no sabía si Hermann realmente pensaba en él y en los otros pupen como su familia y camaradas muertos, o si simplemente les había puesto nombres de los que había perdido y estaba fingiendo como una forma de llorarlos y honrarlos. Por lo que le habían dicho, ni siquiera la propia directora lo sabía con seguridad, y no podían preguntarle a Hermann, porque el mero hecho de preguntarle podría lastimarlo si realmente pensaba que los pupen eran sus amigos perdidos y su familia renacida, y esa ilusión se ponía en tela de juicio. La demencia era un tema complicado que ni siquiera los médicos profesionales entendían bien, y apenas había pasado un mes desde que Gunther despertó. Cuando le preguntó, la directora le explicó las cosas, comparando la posible reacción de Hermann con lo que le había sucedido a Gunther en aquel pueblo ruso, cuando su mente había recobrado la conciencia, solo que al revés. La sola idea horrorizó a Pupe. Recordó el estado de conciencia vacía que había tenido antes de despertar, y aunque comprendió que no era diferente de lo que les sucedía a los seres orgánicos sensibles a medida que crecían, la idea de que pudiera revertirse era errónea. Simplemente errónea, de una manera completamente diferente a la que habían estado equivocado la progenie y, antes que ellos, los Eikons. Pero comprendió también que a veces era inevitable, el resultado de la entropía que hacía mella en las mentes humanas, y que no había nada que se pudiera hacer, al menos no ahora. El director había dejado entrever, quizá por accidente o quizá no, que, a medida que los conocimientos médicos y mágicos de la humanidad fueran avanzando, algún día podrían llegar a ser capaces de luchar contra una plaga tan insidiosa. Pero por ahora no había nada que hacer excepto complacer a Hermann lo mejor que pudieran, por lo que Gunther era muy cuidadoso y cuidaba sus palabras, porque no quería herir a su creador. Más tarde, cuando Hermann ya estaba dormido, Gunther se acercó a Evelyn. Dime, hermana, preguntó en voz baja para no perturbar el descanso de su creador, ¿cómo fue tu propio despertar? Ella se quedó inmóvil por un momento. Un humano podría haber pensado que lo ignoraba, pero Gunther podía leer a sus parientes de una manera que nadie que no fuera Pupe podría hacerlo, y se dio cuenta de que Evelyn solo estaba pensando en cómo responderle. Lloraba, dijo finalmente, con una emoción que Gunther aún no sabía cómo definir.
se aferraba a mí y lloraba, gritaba mi nombre y me pedía perdón. Evelyn. El nombre de la hermana humana de Herman, que había muerto en el mismo accidente que había matado a su madre, mientras Herman no estaba allí, se la habían llevado a la guerra y la habían herido en la misma batalla que había matado al resto de su escuadrón. Gunther, que había estado en las ruinas de una aldea vaciada por la progenie, pensó que tal vez podría entender un fragmento de lo que debió haber sentido su creador. No dije nada porque no sabía hablar, igual que tú y el resto de nuestros hermanos todavía no saben, continuó Evelyn. No entendía qué quería ni cómo podía ayudarlo. Lo único que sabía era que él estaba sufriendo. Y para poder ayudarlo, tenía que cambiar. Crecer. Despierta, terminó Gunther. Exactamente. Levantó sus manos blancas como el oricalco ante su rostro, mirándolas mientras flexionaba sus dedos, tan delicados y finamente trabajados, pero con suficiente fuerza detrás de ellos para aplastar el metal. Estaban temblando ahora, mientras recordaba, y Gunther se dio cuenta de que podría haber causado daño accidentalmente a su hermana al tratar de comprenderla mejor. No creo que yo sea ella, confesó, en voz tan baja que Gunther tuvo que esforzarse para percibir las vibraciones del aire que transmitían sus palabras. No creo que ninguno de nosotros sea la persona que nos dio su nombre, en realidad no. Pero lo amo de todos modos, porque él me creó, porque él te creó a ti, porque él nos ama, y ese amor no es mentira. Gunther no pudo responder a eso, así que no dijo nada. Se limitó a quedarse con su hermana y a hacerle compañía silenciosa durante toda la noche. XXXX. Señor presidente. En primer lugar, perdóname si empiezo a divagar o no logro expresarme con claridad. Estoy dictando esta carta bajo los efectos de una cantidad considerable de analgésicos y hace poco que me desperté de un coma causado por estar cerca de una Wunderwaffe imperial en el momento de la activación. Sin duda, las personas muy competentes que has asignado para vigilarme y mantenerme concentrado mientras trabajo ya te han enviado un informe detallado sobre el rendimiento de las creaciones del Grupo de Investigación 51, así que no perderé el tiempo describiéndote lo que vi, especialmente porque no vi nada porque estaba demasiado ocupado trabajando junto a nuestros colegas de la División Y, pero tengo algo que deseo decirte, algo de la mayor importancia. Me han dicho que se está planeando una gran conferencia para discutir qué se debe hacer con la magia antigua y las superarmas arcanas en general. Creo firmemente que los Estados Unidos deberían asistir a esta conferencia y apoyar cualquier tratado que se acabe redactando allí. Prevenir que se repita lo que sucedió en Moscú es de vital importancia para la supervivencia de la raza humana. Creo que nadie que tenga la más mínima idea de la causa del evento del solsticio lo cuestiona. Pero hay más. Cuando nos conocimos por primera vez, te dije que creía que era necesario un equilibrio de poder entre las naciones. Que, sin alguien que equilibrara su poder, el imperio seguiría librando guerras para siempre. Sigo creyendo eso, pero lo que he visto, los horrores que se desataron en Moscú, me ha convencido de que hay mucho menos margen de maniobra de lo que pensaba. No podemos permitirnos una repetición de la Gran Guerra con todos los beligerantes armados con superarmas, porque, independientemente del vencedor en un conflicto tan apocalíptico, la propia humanidad perderá con toda seguridad. También creo que esta conferencia será el momento perfecto para revelar el motor al resto del mundo. A medida que la industrialización del mundo sigue avanzando, una fuente de energía limpia e infinita como esta puede evitar los efectos del uso generalizado de combustibles fósiles, que mis colegas científicos descubrieron hace décadas que podría conducir a un calentamiento global que alteraría el delicado equilibrio del clima de nuestro mundo, con consecuencias desastrosas de un tipo completamente diferente a las que Rusia experimentó recientemente. Y, si las preocupaciones medioambientales no fueran suficientes para impulsarles a actuar, consideren que los motores T también garantizarán la independencia energética de todos los países que los posean, impidiéndoles así que se vean sometidos a una influencia indebida de potencias extranjeras. Entiendo que, si bien los Estados Unidos disfrutan de la ventaja de sus propias fuentes internas de petróleo, la demanda de nuestra industria ya supera ampliamente la producción nacional. Puede que pienses que te estoy contando esto para intentar inmortalizar mi nombre como el inventor del dispositivo que resolvió los problemas energéticos de la humanidad para siempre. Y, a decir verdad, puede que tenga razón. No creo que esté en el estado mental adecuado para examinar mis propias motivaciones en este momento. Pero, de nuevo, apreté la palanca que disparó al arma más grande en la historia de nuestra especie contra un dios falso mientras tanto el dios como el arma intentaban volverme loco, así que creo que mi inmortalidad ya está asegurada. Saludos. Nicole Teslus. Carta de Nicole Teslus al presidente de los Estados Unificados, enviada a través del Océano Atlántico y recibida el 18 de agosto de 1926. XXXX.
Desde el evento del solsticio, los casos de asesinato se han disparado, cada uno más violento y sórdido que el anterior. Además, cientos de personas simplemente han desaparecido, abandonando la ciudad y sus vidas sin previo aviso ni una palabra para sus amigos y familiares. Esto no se limita a la capital. Hemos recibido informes del resto del país de que está sucediendo lo mismo en todas partes, e incluso nuestros vecinos parecen verse afectados, aunque obtener una respuesta clara de ellos es un dolor de cabeza. Pensamos que se detendría con la batalla de Moscova, ya que los imperiales afirman haber neutralizado la fuente de la calamidad que destruyó la ciudad. Pero no fue así. Si nos fijamos en las cifras, se produjo una reducción significativa justo después, pero el límite sigue aumentando. De hecho, según nuestros analistas, las cifras indican que hubo dos razones diferentes para esta plaga de violencia. Una de ellas estaba vinculada a Moscú y ahora ha sido eliminada de la ecuación, pero la otra, la que sigue en juego, no lo estaba y sus efectos siguen aumentando. Se ha ordenado a todas las unidades que tengan mucho cuidado durante las patrullas y que estén alertas ante cualquier suceso extraño. Sé que no es un consejo muy útil, pero es lo mejor que tenemos por ahora. Además, cualquiera que vea que lleva uno de sus amuletos de la suerte que los estafadores han empezado a vender recibirá el peor castigo que se me pueda ocurrir. Sé que lo que están haciendo no es ilegal, pero todos ustedes saben perfectamente que siguen aprovechándose de los miedos de la población y no necesitan la publicidad gratuita que supone que los orgullosos defensores de la ciudad avalen su corrupción. Extracto de un informe de la policía brasileña, 19 de agosto de 1926. XXXX. 20 de agosto de 1926, Capital Imperial Berún, Cuartel General Central del Ejército Imperial. El general Erich von Lerchen, el nuevo rango todavía no le parecía adecuado, a pesar del uniforme nuevo con las marcas apropiadas que le habían entregado junto con un puñado de medallas justo después de su regreso a la capital, se sentó frente a los generales Seton y Rudersdorf, haciendo todo lo posible por ocultar su nerviosismo. Aunque los tres hombres que se reunieron solos en la sala técnicamente tenían el mismo rango, Lerchen no había sido parte del ejército imperial durante tanto tiempo, sin aprender que había capas de autoridad e influencia incluso dentro de los mismos niveles oficiales de la gran organización. Lerchen solo había sido general durante unos días, mientras que sus dos mayores se habían convertido en verdaderas instituciones en el ejército imperial. Incluso la gloria que se le había adherido debido a su participación renuente con la división y no podía compensar la diferencia en experiencia e influencia acumulada que poseían. Pero, a decir verdad, todo eso era solo la razón de la mitad de su nerviosismo. El resto provenía de saber que esos dos hombres habían sido los patrocinadores de Degurechav en el ejército casi desde el principio. Que habían visto a la niña aterradora que había sido una vez y habían ayudado a convertirla en la directora más cuerda, pero no menos aterradora, en la que se había convertido. Lerchen sabía que Degurechav ya no podía usar el Cosmos Blood para convertirse en una diosa voladora de las estrellas y la destrucción, pero no era tan estúpido como para pensar que eso la hacía inofensiva. La mayor ha sido convocada por el propio Kaiser, empezó Seton una vez que terminaron las bromas. No especificó de qué mayor estaba hablando, solo podía tratarse de uno. Tiene la intención de recompensarla por sus muchos servicios al imperio, lo que incluirá ennoblecerla a ella y a su linaje. Eso es lo mínimo que se merece, en realidad, dijo Lerchen, vacilante. Ninguna línea de nobleza actual puede afirmar haber contribuido tanto al rey como ella desde que se unió al ejército. Lerchen se guardó muy bien de pensar en que Degurechav pudiera tener hijos. La sola idea de que ella fuera adulta ya le resultaba bastante inquietante. La idea de que tuviera hijos de su propia sangre no era algo que se le antojara en ese momento. Esa es una expresión muy sutil, si es que alguna vez he oído alguna, se rió Rudersdorf. Dios, si todavía actuáramos solo por la fuerza, ella tendría motivos para reemplazar al Kaiser. Por favor, no bromee con eso, general, rogó Lerchen, sintiendo una nueva úlcera formándose en su estómago ante la imagen mental que las palabras del hombre mayor estaban evocando. Sí, eso podría interpretarse como traición, después de todo, dijo Seton, lanzando una rápida mirada fulminante a su colega. De todos modos, como miembro de la nobleza imperial, sus palabras tendrán más influencia en la próxima conferencia internacional sobre cómo manejar los mitos en el futuro. No es que sus palabras no se hubieran tomado en serio de todos modos, pero, bueno, ya sabes cómo se ve, especialmente ahora. Cualquier cosa que haga que quienes no la conocen personalmente la tomen en serio será una adición bienvenida. ¿Ya se ha acordado el lugar de la conferencia?, preguntó Lerchen. Sí, esta mañana, respondió Seton. Se barajaron varias posibilidades, pero finalmente se decidió celebrarlo en Berún. Eso tenía sentido.
Después de todo, el imperio había ganado la Gran Guerra y, aunque los diplomáticos habían sido generosos con los vencidos, todavía cabía esperar que los vencedores gozaran de cierto privilegio. Y, por supuesto, a Lergen no le sorprendió que Setour supiera de esto antes de que se anunciara públicamente. Dejando a un lado la influencia y la política, el ejército imperial definitivamente sería convocado para ayudar a garantizar la seguridad de los asistentes. Senkov estará aquí, o enviará a un representante si no puede venir debido a la situación en Rusia. Los albinos también tendrán a alguien, ya que todavía tienen magos entrenados en el uso de las antiguas protecciones quemetianas. Probablemente, quien sea seleccionado para suceder a Churbul será el que envíen. Ah, cierto. Los periódicos habían anunciado esa mañana la dimisión del primer ministro albista, que el monarca del reino aliado había aceptado gentilmente. Nadie se dejó engañar, por supuesto, pero, como es típico en el estilo albista, nadie quiso hablar en voz alta de la verdad del asunto, que Churbul había dimitido en desgracia y que probablemente nunca volvería a ocupar un cargo oficial. El presidente norteamericano también tiene previsto asistir, prosiguió Setour. Hemos recibido confirmación del Ministerio de Asuntos Exteriores de que viajará en un barco militar para llegar a tiempo. Será mucha gente muy importante reunida en un solo lugar, tragó Lergen, intentando ignorar el repentino picor que le habían empezado a producir en las palmas de las manos. Y por supuesto, usted también estará allí, General Lergen, dijo Rudersdorf con una amplia sonrisa. Después de todo, el conquistador Dildo y salvador de la Federación no podía perderse una ocasión tan trascendental. Lergen respiró profundamente y se recordó que golpear a otro oficial de alto rango días después de su ascenso probablemente no fue una buena decisión en su carrera. XXXX. Escúchame y sabe esto. Su belleza es un regalo de los verdaderos dioses. Sus ojos son más maravillosos que las joyas más grandes del mundo. El resplandor del sol palidece comparado con el fuego de su cabello. Ella encontrará al Hijo del Cielo y lo unirá a ella, para que él y todos los que le sirven se inclinen ante los dioses. Sabed esto, oh almas desafortunadas que aún no habéis contemplado su resplandor. Todo la amarán y se alegrarán. Texto encontrado tallado con caligrafía impecable en el reverso de un sacrificio humano en una aldea de Akitsuziman, que de otro modo no tenía ningún signo de presencia humana, por un grupo de trabajo conjunto de Akitsuziman Miji Magos Kinese, el 22 de agosto de 1926. XXXX. Entrevistador. Lo hemos vinculado al asesinato de 17 personas en el último mes. No se puede negar su culpabilidad. Dios sabe que ni siquiera lo intentó, con los trofeos que guardaba en su casa. No estamos aquí para eso. Lo que queremos saber es por qué. Prisionero, porque el hierofante así lo quiere. Él exige sangre y yo se la ofrezco. No guardo rencor hacia aquellos a quienes maté, oficial, pero era lo que tenía que hacer. Entrevistador. Ese nombre, el hierofante, ya lo hemos oído antes. ¿Quién es? ¿Quién es el hierofante? Prisionero. Él es el antiguo. Él es la tierra. Él habla por los dioses, y los dioses exigen sangre, la sangre que se les ha negado desde que los primeros pueblos los traicionaron y recurrieron al adversario en busca de ayuda para derrocar su reino. Pero ahora, su poder se ha roto, el golpe que recibió resuena en todas sus muchas apariencias. Ahora, por fin, las antiguas costumbres están regresando de sus lugares de exilio y prisión. Como fue antes, así será de nuevo, por los siglos de los siglos. Entrevistador. ¿Qué son las antiguas costumbres? Prisionero. Vamos, oficial. Ya sabe la respuesta a esa pregunta. Pero está bien, te lo concederé. Los caminos de la sangre, por supuesto. De la muerte y el fuego. El sacramento sagrado del asesinato, una lluvia roja que inundará la tierra y despertará a los dioses de su letargo, para que puedan construir de nuevo su reino dorado. Entrevistador. Volveremos a eso más tarde. Descubrimos su nombre e identidad. Según todos los que lo conocían, usted era un buen hombre antes de todo esto. ¿Qué le pasó? ¿Qué le hizo el hierofante para convertirlo en un asesino en serie? Prisionero. Me habló en sueños y me mostró la verdad. Existimos para morir, para derramar nuestra sangre en los altares de los dioses. Nos crearon para servir, ya sea como caballos de trabajo o como ganado. Todo lo demás es mera fantasía, la indulgencia de una raza que ha pasado demasiado tiempo sin sus amos adecuados y ha olvidado su lugar en el gran orden de las cosas. Entrevistador. ¿Y qué pasa con el hierofante? ¿Qué lugar ocupa en esa orden suya? Prisionero. HMM. Supongo que, en esa metáfora, él sería el ganadero. O tal vez el amo del matadero.
Suya es la espada que entrega a los dioses la comida que les corresponde por derecho, y yo y los demás a quienes ha agraciado con su toque, somos meros instrumentos de su voluntad. Entrevistador. ¿Y cómo es? Prisionero. ¿De verdad quieres saberlo? Risas. Es magnífico. Es terrible. Lleva una capa de plumas hecha con las almas de los sacrificados. Cada uno de sus dedos es una daga que arranca los corazones de los dignos. Su rostro es un cráneo desnudo de piedra negra tallado con sellos sagrados. Sus ojos son dos rubíes que lloran lágrimas de sangre sin fin. Entrevistador. ¿Y dónde está él? Prisionero. En la oscuridad más profunda, donde la luz del falso orden nunca podría llegar. Esperó durante tanto tiempo, oficial, atrapado en su templo por los trucos que sus traidores tejieron con los secretos del adversario. Pero ahora es libre y su voz se escucha. Solo unos pocos como yo pueden escucharla por ahora, pero no te preocupes. Pronto, todos la escucharán. Todos verán la verdad. Incluso tú, oficial. Entrevistador. Bueno, ya es suficiente por hoy. Mañana tendré más preguntas para usted. Prisionero. Sin duda lo harás, pero me temo que no tendrá respuestas. Entrevista a un criminal capturado por la policía de São Sebastião de Janeiro, el 23 de agosto de 1926, que cometió sus asesinatos desde el evento del solsticio hasta su captura. El prisionero fue encontrado muerto en su celda cerrada la mañana siguiente, aparentemente habiéndose arrancado el corazón del pecho en un ataque de fuerza inducido por la locura. La autopsia y otras investigaciones revelaron que poseía un bajo nivel de potencial de maná, suficiente para impulsar un hechizo de refuerzo de bajo nivel, pero se desconocía dónde podría haber aprendido ese hechizo o cómo logró lanzarlo sin un orbe de cómputo. XXXX. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, el demonio se acerca cada vez más a la capital. Todavía no va en línea recta, pero cada semana, termina solo unos pocos kilómetros más cerca de lo que debemos suponer que es su destino final. Bloquear los caminos no ha funcionado para frenarla. Ya sea que use medios mágicos para viajar o simplemente use su poder para eludir a los soldados mundanos que protegen los caminos, los bombardeos no la están afectando. Las cosas han cambiado a medida que ella sigue avanzando, y no para mejor. Ya no está sola. Ha reunido seguidores a su alrededor, un culto a ella formado por aquellos a quienes ha hechizado. La mayoría no pueden seguirle el ritmo, o terminan siendo ofrecidos en sacrificio para sus juegos retorcidos. Por lo que hemos podido deducir, todos van a la muerte voluntariamente, incluso con gusto, tal es la profundidad del control que tiene sobre ellos. Ha empezado a dejar mensajes para que los encontremos, escalofriantes misivas que nos provocan con nuestros fracasos y amenazan con lo que hará si no la detenemos. También hemos encontrado testamentos dejados por aquellos a quienes ha hechizado y, en todo caso, son aún peores, porque no recuerdan lo bajo que pueden caer bajo su influencia aquellos a quienes esclaviza. En conclusión, aunque me avergüence a mí a mi orden admitirlo, creo que deberíamos pedir ayuda para lidiar con el demonio. He oído que se está planeando una gran reunión de magos europeos y sugiero respetuosamente que el dominio se ponga en contacto con nuestros contactos allí para conseguir una invitación. Extractos de una carta de Roku Radazino, Onmiji Supremo del dominio Akitsushima, al emperador Akitsushiman, entregada en el Palacio Imperial el 24 de agosto de 1926. XXXX. Sangre y oro, sangre y oro, sangre y oro, sangre y oro. Sangre y oro. Sangre y. Última transmisión mágica de la expedición brasileña a la zona de cuarentena, 26 de agosto de 1926. El mago que recibió la transmisión se volvió loco de forma violenta, se arrancó los ojos y se puso a matar a 29 personas, aullando las mismas 3 palabras una y otra vez, antes de ser abatido por un grupo de magos. Debido a la cantidad de daño infligido al cadáver en el proceso, la autopsia no pudo obtener ninguna pista sobre qué había provocado su locura. XXXX. Ya había oído hablar de despliegues militares, pero ayer el propio emperador brasileño me citó a su palacio. Al parecer, la situación es mucho más grave de lo que creía. Más de 1000 hombres armados fueron enviados a la selva, identificada como la fuente de los disturbios en la región, y ninguno de ellos regresó. El último contacto con ellos fue una transmisión de radio incompleta que, según los generales del emperador, no contenía nada más que gritos. Es obvio que todos están muy nerviosos por lo que está sucediendo. No, olvídense de eso. Tienen miedo, hasta el punto de que no les preocupa perder prestigio al dejar que se note su miedo, y créanme cuando les digo que el ejército brasileño está tan orgulloso como el de cualquier nación europea. Los sistemas de detección de maná brasileños tienen varias generaciones de retraso con respecto a los utilizados en Europa, pero aún así detectaron picos masivos de energía provenientes del bosque en el momento de la desaparición de las tropas.
Tenían magos, pero ninguno de ellos logró salir, lo cual, considerando el tipo de movilidad de la que es capaz incluso un orbe de computación de bajo nivel como los de aquí, es preocupante en sí mismo. No soy un experto, pero me parece que, a menos que un ataque sorpresa lograra eliminarlos a todos a la vez, al menos uno de los magos debería haber salido para informar. La mejor suposición sobre lo que ocurrió es que la fuerza brasileña se topó con algún tipo de horror mágico en el bosque. Hace unos años, yo habría descartado todo el asunto como una tontería supersticiosa y habría atribuido las desapariciones a algún tipo de grupo secreto, tal vez un cártel criminal o una conspiración que buscaba derrocar al emperador brasileño. Pero con las Wunderwaffen que aparecieron en la Gran Guerra y lo que sucedió en Kemet y Rusi, me veo obligado a considerar que podría haber algo más que eso. Y, por supuesto, están los asesinatos que están sucediendo en este país. Uno de los empleados de la embajada fue asesinado la semana pasada. Era solo un conserje, pero aún así, el pensamiento es aleccionador y preocupante. El emperador brasileño ya ha ordenado la evacuación de los asentamientos más cercanos a la zona, movilizando al ejército para que se haga lo más rápido posible. Me contó su intención de establecer una especie de zona de cuarentena, sin que nadie se acerque a la zona, con la esperanza de que el responsable no se aventure a salir. Sin embargo, es consciente de que, en el mejor de los casos, se trata de una táctica dilatoria. Así, durante nuestra reunión de ayer, el emperador me dijo que, dadas las recientes hazañas de nuestro ejército en Rusia, agradecería enormemente nuestra ayuda para identificar y neutralizar esta amenaza para su pueblo. Hablando como alguien que vive aquí, también agradecería cualquier apoyo que nuestro ejército pudiera proporcionar para hacer frente a esta nueva amenaza sobrenatural. Extracto de una carta del embajador de los Estados Unidos en el Imperio del Brasil al Departamento de Estado de los Estados Unidos, 28 de agosto de 1926. XXXX. Hoy he recibido un nuevo pedido del Palacio Imperial. Lo mismo que ha sido durante años. Cerdo, pollo, ternera, cabra y todo lo que sangra, lo más fresco posible y en grandes cantidades. Solo puedo suponer que el Kaiser tiene un nuevo cocinero favorito hace unos años que es un genio en platos a base de carne. O tal vez estos rumores de que Su Majestad está patrocinando algunos de los comedores populares de la capital son más ciertos de lo que pensaba y la carne está yendo a parar a las ollas de los plebeyos, lo que sería un poco derrochador dada la calidad que estoy adquiriendo. Aún así, espero que la gente del palacio esté recibiendo sus verduras. No he oído hablar de compras similares de verduras en los mercados de la capital, pero no es mi trabajo preocuparme por eso. Todo lo que tengo que hacer es encontrar la carne y asegurarme de que sea lo suficientemente buena para la mesa de Su Majestad Imperial. Luego la entrego y recibo mi pago. Debo decir que he oído todo tipo de historias de terror sobre la nobleza que intenta estafar a los trabajadores con las facturas, pero el palacio no ha hecho eso, ni una sola vez en los 3 años desde que me puse en contacto con el intendente. Y el dinero ha sido bueno, incluso si es un trabajo estresante. Después de todo, hay otro tipo de historias de terror sobre personas que decepcionan a la familia imperial. Claro, hoy en día no pueden hacerte desaparecer en una mazmorra oscura con una palabra, pero definitivamente podrían arruinar mi reputación ante la aristocracia. Al menos ahora que la guerra ha terminado, conseguir carne debería ser más fácil. No es que fuera realmente difícil. Incluso con el racionamiento en vigor, es sorprendente la cantidad de excepciones que se aplican una vez que dices que estás comprando para el Kaiser, siempre y cuando tenga los documentos adecuados para demostrarlo, por supuesto. Del diario privado de un carnicero que atendía a la nobleza y trabajaba en Berún, 30 de agosto de 1926. Fin del capítulo 39. Sariel fuera.